En la actualidad, la política española parece estar atrapada en un torbellino de acusaciones y debates intensos sobre temas clave como la corrupción, la independencia judicial y el papel de las grandes corporaciones en el ámbito internacional. Un claro ejemplo de este clima de confrontación fue el debate reciente entre dos figuras políticas de gran renombre: Pablo Iglesias, ex vicepresidente del Gobierno de España, y Juan Ignacio Zoido, exministro de Interior del Partido Popular PP, que tuvo lugar en el programa Mañaneros de Televisión Española. Este encuentro dejó en evidencia las profundas divisiones ideológicas y el cruce de acusaciones entre los partidos políticos más influyentes del país. Suscríbete y activa la campanita, que esta noticia comienza ya mismo. El debate comenzó con la intervención de Iglesias, quien no tardó en hacer sus primeras declaraciones sobre la situación política actual, lanzando un zasca tras otro. Con un tono crítico, el ex vicepresidente del Gobierno español abordó, entre otras cosas, los negocios de la petrolera Repsol en Venezuela, los cuales, según él, son una muestra clara de la hipocresía del Gobierno español, que condena las violaciones de derechos humanos en ese país, pero sigue haciendo negocios con ellos. El hecho de que, a pesar de la situación crítica en Venezuela, grandes corporaciones españolas como Repsol sigan lucrando con el petróleo del país sudamericano fue uno de los puntos clave de la discusión. Iglesias señaló que la situación no es tan alarmante como los partidos de la derecha intentan pintar, ya que, a pesar de las sanciones internacionales y las condenas al régimen de Nicolás Maduro, las empresas españolas continúan operando en el país y, por lo tanto, están comprometidas con un sistema de gobierno que, según Iglesias, es todo menos democrático. En sus declaraciones, Iglesias también apuntó a la situación interna de España, donde la corrupción parece ser una constante entre los políticos más cercanos al poder. En su discurso hizo un paralelismo entre el caso de Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y el escándalo de las mascarillas durante la pandemia. Iglesias acusó a Ayuso de permitir que su entorno se enriqueciera a costa de los fondos públicos destinados a combatir la crisis sanitaria. ¿Cómo es posible que, mientras el país atravesaba una emergencia sanitaria, personajes cercanos al poder se beneficiaran de la compra de mascarillas a sobreprecio? Iglesias no dejó de señalar que esta es solo una de las muchas pruebas de cómo la corrupción es una práctica común en el gobierno de la Comunidad de Madrid y, por extensión, en el Partido Popular. El caso Ayuso y la privatización de la sanidad pública. Una de las críticas más duras de Iglesias fue dirigida directamente a la figura de Isabel Díaz Ayuso y su cercanía con su hermano y su novio. En un ataque frontal, Iglesias no dudó en acusar a Ayuso de facilitar la privatización de la sanidad pública a favor de los intereses privados de su familia. Según Iglesias, la privatización de servicios públicos como la sanidad no solo perjudica al ciudadano común, sino que beneficia a las personas más cercanas al poder, que se enriquecen gracias a estas políticas. Iglesias también destacó cómo la relación entre la presidenta de Madrid y su círculo cercano de colaboradores está marcada por un evidente conflicto de intereses, algo que, en su opinión, está lejos de ser un caso aislado. De hecho, Iglesias comparó este escándalo con otros ejemplos de corrupción dentro del Partido Popular, subrayando la doble moral de aquellos que critican al gobierno de izquierda por supuestas irregularidades, mientras que son ellos mismos quienes se benefician de un sistema que permite el enriquecimiento de unos pocos. Además, el ex vicepresidente se refirió al escándalo de las mascarillas y el papel que desempeñaron figuras como el hermano de Ayuso y su novio, quienes, según Iglesias, se aprovecharon de la crisis sanitaria para conseguir grandes beneficios a través de contratos públicos. Para Iglesias, este caso es solo un ejemplo de cómo funciona el sistema de corrupción en España, un sistema en el que las élites se benefician a costa del sufrimiento del pueblo, la independencia judicial y la manipulación política. Uno de los temas más controvertidos durante el debate fue la cuestión de la independencia judicial. Pablo Iglesias, quien siempre ha sido crítico con la imparcialidad de los jueces en España, no tardó en señalar que la justicia está claramente politizada, con jueces que, en su opinión, están al servicio de los intereses del poder y, por lo tanto, actúan como piezas clave en un sistema de manipulación política. Según Iglesias, los jueces de la derecha juegan un papel fundamental en desviar la atención de los escándalos de corrupción que afectan a la figura de Ayuso y otros políticos del Partido Popular. En este sentido, Iglesias acusó a la derecha de tener una conciencia clara de que el Estado es un campo de batalla en el que se juegan grandes intereses económicos y políticos, y los jueces forman parte de ese engranaje. Para él, la independencia judicial en España es una farsa, y no hay ninguna duda de que los jueces y operadores judiciales están al servicio de la derecha, manipulando las decisiones para proteger a sus aliados políticos. La crítica fue directa y tajante, con Iglesias señalando que, mientras algunos partidos siguen defendiendo la separación de poderes como un principio fundamental de la democracia, la realidad es que el sistema judicial está profundamente influenciado por los intereses del poder. Si te interesa este tipo de debate, dale like, que tenemos mucho más para ti. En la otra esquina del debate se encontraba Juan Ignacio Zoido, un veterano político del Partido Popular, que no tardó en salir al paso de las acusaciones de Iglesias. Zoido, conocido por su
defensa del Estado de Derecho y la independencia judicial, rechazó enérgicamente las críticas de Iglesias y defendió la labor de los jueces en España. Según Zoido, la independencia judicial es un pilar fundamental para el buen funcionamiento de la democracia y, aunque reconoció que los jueces pueden tener sus propias inclinaciones ideológicas, aseguró que el sistema judicial en España es completamente independiente y objetivo. Zoido también aprovechó la ocasión para criticar la postura de la izquierda en cuanto a la corrupción, señalando que el Partido Popular ha sido tajante en la expulsión de sus miembros cuando han sido acusados de irregularidades. En un intento por desmarcarse de los casos de corrupción que afectan a la derecha, Zoido argumentó que el Partido Socialista también tiene su cuota de responsabilidad, especialmente cuando se trata de casos como el de la fiscal general del Estado, que se encuentra bajo investigación por el Tribunal Supremo. Según Zoido, el hecho de que un miembro del gobierno esté siendo investigado por corrupción es un problema serio y preocupante que no debe ser ignorado. El panorama de la política española y la falta de soluciones claras. Lo que quedó claro en el debate fue la profunda división política que existe en España, una división que parece imposible de superar. Iglesias y Zoido, representando a los dos bandos más influyentes del país, no lograron encontrar un terreno común, y sus acusaciones mutuas solo sirvieron para agudizar las diferencias entre ellos. La corrupción, la manipulación política y la falta de soluciones claras para los problemas del país fueron los temas centrales de la discusión. A medida que avanzaba el debate, se hizo evidente que, a pesar de las promesas de cambio y de justicia, el sistema político español sigue siendo profundamente corrupto y difícil de reformar. Mientras algunos defienden la independencia judicial y la imparcialidad de los jueces, otros creen que la justicia está completamente politizada y al servicio de los intereses de las élites. Lo cierto es que, en ambos casos, hay una gran cantidad de pruebas que sugieren que la corrupción y la manipulación política están muy presentes en la vida política de España. La política española, en una encrucijada, el enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Juan Ignacio Zoido, no es solo un reflejo de las diferencias ideológicas entre la izquierda y la derecha, sino también un claro indicio de la crisis política que atraviesa España. Los casos de corrupción, la falta de transparencia en el gobierno y la manipulación del sistema judicial son solo algunas de las muchas problemáticas que siguen afectando al país. Mientras algunos intentan defender la integridad del sistema, otros señalan que la democracia está en riesgo debido a la influencia de las élites sobre las instituciones. Lo que queda claro es que España necesita una reforma profunda en todos los niveles, desde la política hasta el sistema judicial. Estos debates, que a menudo ocupan titulares a diario, no solo muestran la falta de transparencia en la política española, sino que también subrayan un patrón donde los escándalos de corrupción no parecen tener fin. En medio de todo esto, la manipulación política de la justicia y la imparcialidad de los jueces siguen siendo temas de constante controversia, profundizando aún más la crisis de credibilidad que enfrenta el sistema político del país. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete, que muy pronto volvemos con más.